Usted nos decía, Mauricio, esta mañana en Red Más Conexión que lo que pasó con la elección del presidente de la Asamblea Nacional el domingo en Venezuela fue una gran derrota para la oposición. Pero yo no estoy tan segura de que eso sea así, ¿sabe? No sé si podría, por el contrario, terminar todo esto que consideran muchos un error de Nicolás Maduro de haber vuelto a mostrarle al mundo su capacidad de represión, de ejercer como dictadura, y pues terminar favoreciendo esa figura de Juan Guaidó, dándole como un segundo aire ante la comunidad internacional, volviendo a poner los ojos del mundo sobre Venezuela, que se había terminado como volviendo paisaje, lo que pasara o no pasara allí, y también uniendo a la oposición que se venía viendo muy fragmentada. Paula, esto hay que medirlo como en las peleas de boxeo, por asaltos y por el resultado final. Creo que el asalto de hoy, como usted bien lo sugiere en su pregunta, lo terminó ganando Juan Guaidó, y a puño limpio, porque duró 1 hora, ustedes están viendo las imágenes, tratando de entrar a la Asamblea Nacional, a la sede de la Asamblea Nacional, donde no había podido entrar el domingo pasado. 1 hora discutiendo con los miembros de la Guardia Nacional, 1 hora a los empellones, hasta finalmente, como si se tratara de fútbol americano, ¡pum!, logrando superar esa barrera y entrando a la Asamblea Nacional. Y después de eso, ustedes lo vieron a oscuras, sin micrófonos y a los gritos, finalmente juramentando. Eso es un triunfo, y un triunfo a puño limpio prácticamente, o a fuerza limpia, para lograr finalmente juramentar. Ese asalto es para Juan Guaidó, ese round es para Juan Guaidó. ¿Por qué yo creo que se mantiene la gran derrota de Juan Guaidó? Primero, porque estamos a apenas unas semanas, unos cuantos días de que se cumpla 1 año desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela. 1 año, un poco menos, de que 50 países del mundo, o más de 50 países del mundo, entre ellos las principales democracias de Occidente, hayan reconocido a Juan Guaidó desconociendo a Nicolás Maduro. 1 año prácticamente desde que empezaron distintos gobiernos, incluido el gobierno colombiano, a decir esto es cuestión de horas para que cambien las cosas en Venezuela. Y no ha cambiado nada en ese año, no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos incluso el riesgo, que estuvo a punto de cristalizarse, de que la oposición perdiera el único bastión que tenía, que era el Poder Judicial, un poder legislativo que el Tribunal Supremo había declarado espurio, había declarado en insubordinación, pero que en todo caso es un poder que está en manos de la oposición por ahora. Estuvo a punto de perderlo en las últimas 48 horas. Pero voy más allá. ¿Por qué esta pelea está más perdida que ganada para la oposición? Porque los dos grandes elementos con los cuales la oposición pretendía hacerle mella al régimen de Nicolás Maduro eran, 1, Estados Unidos, y 2, el deterioro de la economía, a partir de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ustedes ven a Mike Pompeo diciendo nosotros apoyamos a Juan Guaidó y seguimos allá, y uno piensa que por dentro está pensando ¿Irán qué? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo es lo de los misiles? ¿Y qué es lo que está pasando en Bagdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Estados Unidos está en otro cuento desde la perspectiva de la seguridad de la política exterior americana. Estados Unidos está pensando en otras cosas, no está orientando sus fuerzas ni su atención hacia qué está pasando en este momento en Caracas. Y por esa misma vía, Estados Unidos ya gastó todas las municiones que tenía en términos de sanciones a los funcionarios que rodean a Nicolás Maduro, a los cercanos a Nicolás Maduro que no son funcionarios y que son familiares en muchos casos, y sanciones a PDVSA. Y ya gastando toda esa munición, resulta que PDVSA, después de haber visto que su producción caía desde 2015, un trimestre tras otro, tras otro, tras otro, en los últimos trimestres ha vuelto a ver crecer la producción de petróleo en Venezuela. Y eso le ha dado un alivio mínimo, chiquito, pero le cambió la tendencia al panorama económico que enfrenta Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en este momento está tranquilazo, con una economía que empieza lentamente a, por lo menos, dejar de caer y dejar de deteriorarse. Empieza el régimen de Nicolás Maduro a permitir que el sector privado haga un poquito más de transacciones con el exterior y dentro de la misma economía que las que permitía anteriormente, y empieza a tener y a respirar el aire internacional que le han dado Cuba, Rusia, hasta cierto punto China e incluso la India en términos de negocios petroleros. Y con eso le ha bastado para permanecer y celebrar 1 año de gobierno interino de Juan Guaidó al cabo de unas cuantas semanas que se va a celebrar sin que se haya hecho mella en absoluto al poder de Nicolás Maduro. Por eso creo que la oposición, a pesar de ganar el round de hoy, sigue perdiendo esta pelea contra Nicolás Maduro.